Estamos a punto de terminar ya esta serie llamada Hechos, rompiendo el molde. Hemos abarcado ya los primeros 20 capítulos y hoy estaremos abarcando 4 capítulos más, del 21 al 24. De ahí nos restan 4 capítulos más para terminar la historia del libro de los Hechos. Y para poner la base, lo que vamos a leer, a lo que vamos a ver el día de hoy, yo quiero llevarte a un pasaje en 2 de estos capítulos. El primero es Hechos 21 y leemos del versículos 10 al 13. Dice: varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos, y luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de ese cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. A lo que todos nosotros dijéramos: no, hombre, ¿hasta crees que voy a ir? Dice: cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero él dijo: porque todo este llanto me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Y en Hechos 22 del 6 al 16, después de ser interrogado por cada una de estas personas, líderes judíos ahí en la sinagoga, Pablo, en lugar de tratar de refutar o en tratar de pelear o convencer a nadie, lo que hizo es que contó su historia. Y en Hechos 22 del versículo 6 al 16 nos narra algo que nosotros ya leímos anteriormente, pero esta hora se la está contando a los líderes judíos. Les dice: cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. O sea, Pablo ya fue a Jerusalén, ya lo aprendieron como se le había profetizado, y ahora se ve en la necesidad de presentar defensa, y su defensa es su testimonio. Dice: caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Y yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco, y ahí se te dirá todo lo que debes hacer. Y Pablo nos narra: quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Ahí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. El tema para el día de hoy le he puesto: testigos bajo fuego. Testigos bajo fuego. Es que vamos a entrar esta mañana. Ya hemos orado, toma tu lugar, y quiero que nos preparemos para escuchar esta historia de Hechos 21 al 24. ¿Alguien aquí ha sido de alguna manera edificado, retado, ayudado? ¿Alguien de aquí ha sido bendecido con lo que hemos escuchado acerca de la historia del libro de los Hechos? Yo creo que todos, ¿verdad? Para muchos de nosotros es un recordatorio, para otros es una nueva historia, para algunos es algo quizás que lo estás entendiendo de otra manera. Pero se trata de romper el molde de cómo hacemos iglesia, cómo vemos la iglesia, cómo interpretamos la iglesia. No se trata de mis tradiciones, no se trata de mi interpretación, se trata de qué es lo que Jesús estableció. Y la iglesia fue llamada para ser testigos. Fue llamado para atestiguar de lo que Dios ha hecho sobre la tierra. Él ha hecho algo nuevo sobre la tierra. Escucha esto. Lo que Dios hizo es de que Él creó una nueva manera de acercarnos a Él. Rompió la tradición, rompió la religión, rompió nuestras barreras que poníamos o cómo encajonábamos a Dios. Una nueva manera de acercarnos a Él, de hablar con Él, de conocerlo a Él. Y todo lo hizo a través de su Hijo Jesús. Jesús asciende y Él hace una nueva creación, la iglesia.
La iglesia viene de la palabra eclesía. La iglesia es un movimiento de personas, van en una dirección. Pero en este movimiento, ¿sabes qué es lo que están haciendo? Están atestiguando, están siendo testigos. Pero el camino no es fácil. El camino muchas veces es bajo fuego, bajo la prueba de fuego. Y yo creo que a nadie nos gusta atravesar el fuego. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado la historia de un hombre llamado John O'Leary. Nosotros veíamos la historia de este hombre narrada en una película. Pero la historia de John O'Leary es la historia de un niño que en el año 1987, a la edad de 9 años, y lo pinta la historia como muy brillante, una personalidad muy dinámica. Él tomó una decisión que cambiaría su vida. John O'Leary intenta imitar a unos niños. Nos cuenta la historia ahí donde la veíamos, que él iba en la bicicleta y ve a unos niños jugando con fuego, literalmente jugando con gasolina y fuego. Y como vio cómo prendió la gasolina en fuego, le llamó mucho la atención. Y cuando regresó a casa y sus padres estaban fuera de casa, dice que fue al garaje, encendió un pedazo de cartón. Y él lo que intentaba hacer era tomar el contenedor de gasolina y simplemente poner unas cuantas gotas de gasolina sobre el cartón con fuego para crear o recrear lo que había visto que estaban haciendo aquellos niños allá en el bosque. Entonces, cuando él encendió este pedazo de cartón, lo colocó en el suelo y tomó la gasolina en sus brazos. Y mientras su plan era nada más poner unas cuantas gotas de gasolina, dice que al abrir el contenedor no alcanzó ni a poner ni una gota de gasolina cuando los humos de la gasolina creó una combustión, creó una explosión que lo aventó sobre la pared ahí mismo en el garaje. Y él cuenta que hizo todo lo contrario a lo que nos enseñan cuando somos niños, nos enseñan desde la escuela. You drop and roll, right? You stop, drop and roll. Te detienes, te tiras al piso y te das vueltas o te giras sobre el piso para apagar el fuego. Y él lo que hizo después de levantarse, se arrancó corriendo por toda su casa. La casa se incendió y lo que él recuerda que al otro lado de esta tragedia él está en el hospital peleando por su vida. Literalmente su cuerpo con 100% de quemaduras. En 100% de su cuerpo, algunas de tercer grado, otras de segundo grado. Y el siguiente momento, que fue en el hospital, con quemaduras en todo el cuerpo, él recordó haberle preguntado a su madre: ¿me voy a morir? Y su madre le contesta, le responde con otra pregunta. Y la pregunta que su mamá le hace es: ¿quieres morir? Y él le dice: no, no quiero morir. Y su mamá le responde: entonces toma la mano de Dios y haz el viaje con Él y lucha en cada paso del camino. Ahora, si tú conoces la historia de John O'Leary, es uno de las personas que son muy exitosos como conferencistas y como personas que hacen esta tarea de ser inspiracional, y lo hace a través de la fe también. Pero para mí la ironía es esta declaración o esta petición que le hacía a su mamá. Le decía: toma la mano de Dios y haz el viaje con Él. Lucha en cada paso del camino. Sus dedos se infectaron que tuvieron que amputar los dedos de su mano, y como pueden ver, sus manos quedaron deformes por la quemazón y por la amputación de sus dedos. Y la ironía para mí es de que sus manos no se ven como nosotros creemos que alguien que toma la mano de Dios debería verse. La ironía para mí es de que esperaríamos ver algo diferente. Y nosotros vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, pero pocos quieren ser transformados. La voz de este hombre ahora resuena, tiene mucha influencia en muchos círculos, ha estado en plataformas de mucho alcance. Y eso es lo que se promueve en nuestra cultura, que tu voz que resuene, que tu voz se proyecte. Y muchos queremos que nuestra voz sea escuchada, pero no queremos que nuestras vidas sean transformadas. Y para que la voz de la iglesia sea escuchada, tiene que atravesar el fuego. Para que la voz de la iglesia sea escuchada,
La iglesia tiene que ser transformada. Hay cosas que van a atravesar el fuego y Dios va a quemar ciertas cosas, va a consumir ciertas cosas en nuestra vida para poder que nuestra voz resuene más fuerte. Y no se va a formar de la misma manera que se forma en nuestra cultura, en plataformas de influencia como la cultura lo presenta. No va a ser de esa misma manera. Somos llamados a ser testigos aún bajo el fuego. Y esta historia de este hombre, John, para mí es un gran recordatorio de que las historias de mayor impacto son las que atraviesan el fuego. En su caso fue literalmente atravesar el fuego. Y el motivo por el cual las historias que más impacto tienen y más duraderas son las que atraviesan el fuego, porque el fuego purifica y es lo que trae durabilidad. Son las historias que son más duraderas, aquellas que atraviesan el fuego. Y la cultura actual nos enseña, ¿sabes qué? Tenemos que proyectar una imagen, pero la palabra nos dice no, tenemos que vivir verdades. El testimonio del que hablamos muchas veces creemos que es una historia bonita, pero no, el testimonio es una verdad que se vive. Eso es el testimonio. El testimonio es cuando Dios a veces permite presiones. En ocasiones Él viene y nos incomoda, trae oposición a nuestra vida. Y no lo hace para detenernos, lo hace para darle volumen a nuestro testimonio. Que nuestro testimonio pueda sonar más fuerte, que nuestro testimonio pueda sonar más, que tenga una proyección más amplia. Él nos atraviesa por el fuego para darnos más volumen. Tu testimonio no se apaga cuando llegan momentos de oscuridad. De hecho, cuando nuestro testimonio atraviesa el fuego, brilla aún más cuando atraviesa la oposición. Y nadie quiere atravesar esto. Pero la historia de los Hechos nos recuerda que la iglesia tuvo que atravesar oposición para que el testimonio pudiera ser purificado. Tuvo que atravesar la oposición para que el fuego pudiera darle más volumen al testimonio de hombres como Saulo, como Pablo. Y lo que veremos en esta narración de Hechos, estaremos viendo estos 4 capítulos, del capítulo 21 al 24, es de que enfrentaban oposición tras oposición tras oposición. Nosotros estamos en una nación en donde hasta el día de hoy no hay una oposición legal, no hay una oposición de persecución política o persecución religiosa hasta el día de hoy, pero posiblemente eso pueda cambiar en los próximos años. Y tenemos que ser atravesados por el fuego para que nuestro testimonio suene más fuerte y con más volumen. Una fe que impacta más allá de las circunstancias es lo que provoca un testimonio, un testigo bajo fuego. Una fe que impacta más allá de las circunstancias. Cuando vemos a un testigo que ha atravesado el fuego, un testigo bajo fuego, un testigo bajo oposición, un testigo bajo presión, provoca en este testigo una fe que impacta más allá de las circunstancias a su alrededor. Un testigo bajo el fuego de la oposición se mantiene firme en la fe. Y ahora quizás la oposición que tú estás enfrentando quizás no es una oposición política o religiosa, pero quizás estás enfrentando oposición de tu círculo más cercano. Quizás de tu familia que te han criticado por ahora tú venir y abrazar la fe en Jesús. Quizás ahora tus compañeros de trabajo a lo mejor te critican o te juzgan por lo que ahora estás viviendo en tu fe. O quizás ahora estás atravesando pruebas que no esperabas vivir después de tomar la decisión de seguir a Jesús. Y es la pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué es de que ahora, cuando se supone que las cosas deben de ir mejor, es cuando parece que enfrentamos más oposición? No sé si alguien se identifica con eso. No sé si alguien dice, eso es lo que me ha sucedido a mí, Joel, estos últimos años, estos últimos meses, estas últimas semanas. Lo que eso va a producir en ti es una fe que va a impactar más allá de las circunstancias de tu alrededor. ¿Por qué? Porque un testigo aún bajo la más fuerte de las oposiciones, de las opresiones, de las circunstancias, del fuego más intenso, se mantiene firme en la fe. Mantenernos firme en la fe no es una tarea fácil, pero no es una tarea imposible.
Y lo que vemos que está sucediendo, lo que leíamos allí en Hechos capítulo 21, es de que Pablo es arrestado en Jerusalén. No voy a regresar a contar toda la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, pero Pablo regresa, tenía el deseo de regresar a Jerusalén para compartir, para dar reporte, pero en Jerusalén le esperaban amenazas de muerte. Y como lo leíamos, incluso hubo una profecía, pero Pablo decidió ser un testigo aún bajo fuego. Él decidió mantenerse firme en la fe, aún bajo la oposición. Y cuando llega ahí a Jerusalén, él es arrestado. Ahora tú te preguntas, ¿quién lo arrestó? Los líderes religiosos lo arrestaron. Y no lo arrestaron de una manera, un proceso legal. Lo arrestaron con violencia. Lo arrestaron con golpes, lo arrestaron amenazando su vida. Y mientras él llega a Jerusalén, él lo hace en obediencia, aún sabiendo que la obediencia lo va a llevar al fuego. Es un testigo bajo fuego. Pablo llega a Jerusalén, ahora es recibido con gozo por los creyentes. Y le dicen, ¿sabes qué? Se escucha que hay oposición, se escucha que hay gente que está levantando falsos en tu nombre, se escucha que están tomando parte de lo que tú has dicho, lo que has escrito o el testimonio que traen, toman algunas partes de eso y lo traen a la plataforma o lo traen a la plaza pública y distorsionan lo que tú has dicho. Y se levantan personas en tu contra porque están distorsionando lo que tú has dicho. Tú has hablado verdad, pero toman nada más algunos pedazos de esa verdad, lo distorsionan. No sé si eso te resuena, pero es lo que sucede hoy en día. Se toma simplemente un pedacito de lo que una persona que habla verdad dice, lo distorsionan para traer oposición. Es justo lo que está sucediendo con Pablo. Entonces le recomiendan, le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Hay muchos rituales en la cultura judía, en la religión judía. ¿Por qué no haces este ritual de la purificación para que vean aquí la gente que tú estás cumpliendo con la ley judía? Y eso es justo lo que Pablo hace. Él lo que hace es de que participa en este rito de la purificación para no causar conflicto. No se esconde del propósito. Pablo va y enfrenta, no dice, no voy a ir al templo porque ahí me están esperando todos. Mejor que digan aquí corrió, que aquí quedó. Él no se esconde del propósito, se entrega al llamado aún sabiendo lo que le espera. Y en el templo falsos rumores lo acusan de enseñar contra la ley. Dicen, este hombre está enseñando en contra de la ley, este hombre está profanando el templo. Le acusaban de que había traído personas que no eran judías al templo judío y eso era un no. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la tradición. En lugar de que el lugar que representa a Dios sea el lugar más cercano a Dios, lo hacen el más distante a Dios. Eso es lo que la religión hace hoy en día. Y lo acusaban de eso, lo estaban acusando que él había traído gentiles al templo. Pero las mentiras no lo sorprendieron. No sorprenden a Pablo las mentiras, sino que él tiene una conciencia limpia. Y con esta conciencia limpia es que él se sostiene en una fe firme. Eso es lo que necesitamos todos, tener una fe firme. Y no tenemos fe establecida nomás en la palabra, o no tenemos una fe nomás en la Biblia, o no tenemos fe en la fe, o tenemos fe en la iglesia. No, tenemos fe en Jesús. Tenemos fe en Jesús resucitado. Tenemos fe en que el que tuvo el poder de arrebatarle a la misma muerte las llaves y entregarnos a nosotros el poder y la autoridad sobre la misma muerte está con nosotros. Ahí está la firmeza de nuestra fe, de que Él nunca nos dejaría, de que Él nunca nos abandonaría, de que Él estaría con nosotros hasta el final de los días. Ahí está la firmeza de nuestra fe. ¿Qué se requiere para tener este tipo de confianza? Atravesar el fuego. Si no atraviesas el fuego, no sabes que Dios está contigo. Pero cuando atraviesas el fuego y sabes que Él está contigo, no te sorprenden las cosas que vienen y te acusan. Entonces la multitud, cuando lo ve que está en el templo, lo toman, lo golpean, se hace un alboroto, llegan los soldados romanos y preguntan qué está sucediendo. Entre todo el alboroto no saben qué sucedió, hay mucho desorden, entonces los soldados romanos lo arrestan. Hay muchas acusaciones y lo arrestan. Y lo que parecía el fin, porque ya se había profetizado de que pasaría a Pablo al llegar a Jerusalén, lo que parecería el fin, Dios lo usa como el inicio de una nueva etapa en el testimonio de Pablo. Testigo bajo fuego.
Y quizás tú dices, pues, ¿qué es lo que estoy atravesando hoy? ¿Qué onda? Ya, esto es el final de mi historia. No, eso es lo que Dios va a usar para una nueva etapa de tu testimonio. Eso es lo que Dios va a usar para presentarte como un testigo fiel, como un testigo firme. Eso es lo que Dios va a usar para glorificarte. Y van a venir acusaciones, claro que van a venir acusaciones. Va a venir distorsión de la verdad, va a venir. Pero que eso no te desanime a mantenerte firme en la fe. Entonces, cuando está a punto de ser llevado, porque le dicen, ¿sabes qué es? ¿Cuál es tu culpa? Hasta la preguntan, ¿de qué se te acusa? Pues no hay nada en mi contra. Y lo van a llevar a la fortaleza, o lo van a llevar a la cárcel, lo que nosotros conocemos como la cárcel, la prisión. Lo van a llevar a una fortaleza. Y Pablo les pide, dame nomás una oportunidad, le dice el soldado romano, déjame hablar con el pueblo. Déjame hablar con ellos. Y mientras está en esta conversación, no busca defenderse. ¿Qué es lo que Pablo hace? Testifica. ¿Qué es lo que Pablo hace? Cuenta su historia en lugar de pelear, cuenta su historia. Y sabes que en muchas ocasiones lo que parece para nosotros como fuego, como oposición, es tu plataforma. El fuego se convierte en tu plataforma. Y aún en medio de este caos, Pablo demuestra que cuando estás lleno del Espíritu Santo, ni las cadenas, ni las acusaciones, ni aún la misma prisión pueden apagar tu voz. Un testigo bajo fuego. Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y así es como Pablo testifica ante el pueblo. No se defiende, cuenta su historia. Pablo comparte su historia, cómo pasó de perseguidor a predicador. Y en su voz no tiene un orgullo. O sea, no dice, mira cuán grande soy, mira a quién Dios ha escogido. Él me ha escogido a mí. No hay orgullo, no viene de un lugar de orgullo. O sea, es que en muchas ocasiones lo que aleja a las personas de la iglesia es que de las plataformas lo único que se proyecta es orgullo. Lo único que se proyecta es el egocentrismo que hay en el predicador, en el pastor, en los líderes. Y no se trata de eso. Se trata de contar nuestra historia de un lugar de gratitud por lo que Dios ha hecho en mí, por lo que Dios ha hecho en ti. Entonces no peleamos por la verdad, contamos nuestra historia. No peleamos por lo que es correcto o por la verdad, contamos lo que Dios ha hecho en nosotros y la gracia que nos alcanzó. Porque la misma gracia que me alcanzó a mí es la misma gracia que tiene el poder de transformar la vida de toda persona. No hay nada especial en mí, no hay nada especial en ti. Antes de conocer a Jesús es solo su gracia. Entonces Pablo habla de su pasado. ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros queremos esconder nuestro pasado? Y Pablo usa su pasado para contar la gracia y el poder de Dios. Habla de su pasado, lo que él hacía y en el orgullo que él lo hacía como fariseo, como una secta. Y desde ese lugar habla de su encuentro con Jesús. En otras palabras, que Jesús lo encontró en su peor momento. Jesús lo encontró en su lugar más bajo. Y es por eso que él escribe ahí en Romanos más adelante que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Pablo literalmente, mientras Jesús estaba siendo crucificado, él estaba matando personas en nombre de Dios. Entonces tenía que ser atravesado por el fuego para que su voz fuera amplificada, para que su voz cobrara volumen. Y es lo que él está haciendo. Él está hablando acerca de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y luego les cuenta lo que leímos, lo que Jesús les dijo: tú me vas a ser testigo y tendrás que decirle a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Y lo que destruyó el ego de Pablo fue la cruz de Jesús. Lo que lo levantó con propósito fue la luz de Jesús. Y ahí es cuando Ananías le dice: serás un testigo de todo lo que has visto, todo lo que has oído. Y esa palabra lo marcó. De tal manera que él tenía claro: no soy llamado a ser aceptado, soy llamado a ser testigo. Y ser testigo no solo en teoría. Ser testigo es hablar acerca de lo que has visto de Dios, es vivir acerca de lo que has visto de Dios, incluso bajo fuego.
Entonces, mientras Pablo está hablando a la multitud lo escucha. Y mientras lo está escuchando, Pablo menciona a los gentiles. Y ahí es donde la multitud se vuelve loca. Los judíos. La religión judía no consideraba a todos los demás dignos. Y cuando Pablo menciona a los gentiles, que en eso estamos incluidos tú y yo, ¿sabes qué comienza a proclamar la gente? Los representantes de Dios aquí en la tierra comienzan a pedir la muerte de Pablo. Empiezan a gritar que merece muerte. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que cuando en ocasiones tú cuentas de la historia de gracia de lo que Dios ha hecho en ti? Yo he escuchado tantas personas que prefieren que su familiar, que su hijo, que su esposo, que su familiar permanezca en una vida de esclavitud, que permanezca en una vida de perdición, a que esté en el camino con Jesús. No sé si a ti te ha tocado escuchar eso. Antes de que se convierta esa religión, mejor que quede como estaba. Porque las personas, los corazones que están alejados de Dios no soportan la verdad. Pero la verdad siempre deja su huella. Entonces el testigo bajo fuego no se rinde ante el rechazo. El testigo bajo el fuego no se rinde, sino que siempre habla la verdad. Su fidelidad a hablar la verdad, incluso ante personas que quizás están en un lugar de autoridad. Esto es lo que Pablo está haciendo. Y aun cuando Pablo enfrenta a una multitud que está totalmente hostil en su contra, aun cuando Pablo enfrenta a una multitud, él recuerda su llamado. Y él les dice: yo fui llamado a contar todo lo que Dios, he ido hasta los gentiles y regresaré hasta los gentiles, aun cuando eso representa muerte para él. No fui comisionado a ser aceptado, fui comisionado a ser testigo. Escucha esto: el fuego de la oposición no lo intimidó, porque él ya sabía quién lo envió. El fuego de la oposición no te debe intimidar, porque tú sabes quién te envía. El fuego de la oposición no te debe hacer retroceder, porque tú sabes quién va contigo. Testigos bajo fuego es que aún bajo oposición nos mantenemos firmes en la fe, nos mantenemos firmes en el llamado. No eres llamado a pelear con nadie, simplemente a proclamar la verdad. No fuimos salvados para escondernos, sino para testificar. Y en estos dos capítulos, lo que puedo, ahí te he narrado el capítulo 21 y el capítulo 22. En estos dos capítulos lo que podemos rescatar es esto: tu historia tiene poder, tu testimonio tiene poder, tu pasado no te descalifica. Tu pasado no es lo que te hace incompetente o te descalifica de la gracia de Dios. De hecho, tu pasado es lo que Dios ha hecho con tu pasado, es lo que te acredita. Porque no vienes en tu nombre, no vienes en tus fuerzas, no vienes en tus habilidades. Lo que te acredita es lo que Dios ha hecho, aún a pesar de tu pasado. Y ahora escucha esto: muchos no necesitan una predicación más, necesitan escuchar tu testimonio. Necesitan escuchar tu historia. Necesitan escuchar ese camino a Damasco en donde Dios te encontró. Necesitan escuchar cómo la cruz hizo que tu ego muriera, pero su luz hizo que creciera un propósito en ti. Muchos no necesitan escuchar una predicación más, necesitan oír tu testimonio. Deja de creer las mentiras del enemigo, que tu pasado viene a definir lo que Dios puede o debe hacer en ti, o en tu contra incluso. Dios no está en busca de personas perfectas, Él busca personas disponibles. Y Pablo dijo: aún bajo fuego permaneceré firme en la fe. Estoy disponible. Hay muchas personas dispuestas, pero las que cambian el mundo son las personas disponibles. No me caben dedos, o no tengo suficientes dedos, no. A lo mejor entre todos los dedos que están aquí representados te pudiera contar el número de personas dispuestas. Pero al momento de hacer una llamada, al momento de pedir un servicio, al momento de hacer una invitación, es que no puedo. Esa es una persona dispuesta. El corazón a lo mejor desea hacerlo, pero lo que Dios busca no es personas con disposición, sino personas con disponibilidad. ¿Sabes qué es lo que dice una persona disponible? Estoy ocupado, pero déjame lo guardo. ¿Qué es lo que se requiere hacer? ¿Qué se necesita hacer?
Y Dios no anda en busca de personas calificadas, dispuestas, personas perfectas. Dios lo único que busca es personas disponibles. Con 12 Él cambió el mundo entero. Y aquí en la ciudad de Roma, Texas, aquí en nuestra comunidad, aquí en nuestro condado, no necesita muchos. Puede ser con un grupo de 60, 80 personas que está reunido aquí el día de hoy. Pero esos 60, 80 disponibles diciendo, heme aquí estoy, envíame a mí. Con eso Dios lo cambia todo. Va a venir oposición, pero la disponibilidad es lo que me impulsa a seguir avanzando. No retrocedo porque sé quién viene conmigo. Esa es una fe que impacta más allá de las circunstancias. Un testigo bajo fuego es un testigo aún bajo fuego de la autoridad. Se mantiene fiel en la verdad. Eso fue lo que Pablo hizo. Y ahí en capítulo 23 Pablo está ante el concilio. El concilio viene siendo como el panel legal de la iglesia judía. Está ante el concilio, está bajo amenaza. Y Pablo enfrenta al Sanedrín y les declara: yo tengo una conciencia limpia delante de Dios, he vivido bien delante de Dios. Su fe no depende de la aprobación de otros, su fe no depende de la aprobación de autoridades, su fe no depende de la aprobación de aquellos que están en lugares de privilegio. Su fe depende de la presencia de Dios en su vida. Y Pablo viene y testifica, Pablo viene y cuenta, Pablo da un testimonio fiel en la verdad, aún frente a la autoridad. Y eso es lo que debemos de ser llamados a existir el día de hoy, para dar un testimonio fiel aún bajo el fuego de la autoridad. Mantenernos fiel en la verdad, mantenernos fiel incluso ante las autoridades. ¿Y sabes qué es lo que hace cuando habla verdad? Dice que lo golpean en la cara, y lo golpean injustamente, pero él no pierde la calma, porque el fuego no lo descompone, el fuego lo define, el fuego lo purifica. Y Jesús se le aparece después de este encuentro y le dice: ten ánimo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. No en Roma, Texas, es necesario que lo hagas en Roma. Ese era el deseo de Pablo todo ese tiempo, llegar a Roma. Y no iba a llegar bajo las circunstancias que él quería. Sin embargo, iba a llegar bajo fuego. Él quería llegar a testificar a Roma, pero no tenía ni la más mínima idea que la plataforma se iba a ampliar. La plataforma de influencia iba a crecer. No tenía ni la más mínima idea de lo que iba a suceder. Y en medio del fuego Jesús le recuerda que aún hay más por hacer. Las circunstancias no son el final. Y se levantan, dice que 40 hombres se levantaron para hacer un plan para matar a Pablo. Y más de 40 hombres se hicieron un plan y dijeron: no vamos a comer hasta que le demos muerte a Pablo. Sobrino de Pablo se da cuenta de esto, va y le cuenta a la autoridad romana, y hacen un plan para llevarlo y sacarlo de allí a salvo. Y ahí es donde Pablo es trasladado con protección romana hasta Cesarea, ante el gobernador Félix. Y Dios no siempre va a evitar los ataques, pero Él siempre te va a proveer protección. Vive confiado. Aquel que es todopoderoso está de tu lado. Vive confiado que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Vive confiado que los planes que Él tiene son mejores que los tuyos. Vive confiado que aún lo que el enemigo quiere usar en tu contra y para destruirte, Dios lo hace que obre a tu favor. Vive confiado. Y a lo mejor parece que los ataques ahí están en tu contra. Él quizás no los va a evitar, pero los va a usar. Los va a usar para testimonio de que Él te protegió en todo tiempo. Su protección es divina. Y cuando parece que la historia está terminando, porque ahora es encarcelado, Dios abre un nuevo escenario para seguir testificando. Ahora está en Cesarea. Y en Hechos 24, Pablo es llevado ante el gobernador Félix. Y lo que el mundo le llama un juicio, Dios lo llama una oportunidad. Sus enemigos lo acusan de alborotador, sus enemigos vienen y lo acusan, pero Pablo habla con integridad en su defensa. Y Pablo declara: yo creo todo lo que está escrito, todo lo que ustedes creen, yo lo creo. Yo creo en la ley, yo creo en los profetas, yo he guardado la ley, yo he guardado la palabra de los profetas, pero ahora tengo esperanza en Cristo. Y Félix, el gobernador, fíjate, esto es muy puntual aquí, espera un soborno para soltarlo, pero Pablo no cede. Cuando tú comprometes tu integridad, silencias tu voz.
Tu voz no tiene ningún valor si tú comprometes tu integridad. Y quiero que lo escuches. Y te lo repito porque esto es tan importante. El poder del testimonio de un testigo fiel, es la integridad. Pero al momento que tú comprometes tu integridad, pierdes tu voz. ¿Alguien se ha topado con personas que dicen tantas verdades, pero su vida no lo respalda? Su integridad no lo respalda. ¿Prestas atención? Es claro que no. ¿Por qué? Porque la voz es silenciada cuando nuestra integridad es comprometida. Y Pablo se mantuvo firme aún ante eso. No se sobornó, no sobornó al gobernador. Prefirió mantenerse en prisión que entrar al juego de esta cultura. Sé una persona que confía en los procesos de Dios y no que quiera obrar justicia en tus manos. Atrévete a vivir de esa manera. Y no va a haber fuego más intenso que el decir la verdad en medio de mentiras. Pero resiste el fuego, resiste el fuego. Cuando tú resistes el fuego, te mantienes fiel aún ante la misma autoridad. Entonces, lo que podemos entender de estos dos capítulos de Hechos 23 y 24 es de que en un mundo donde muchos callan por miedo, Dios llama a su iglesia a hablar con claridad, pero con compasión. Una fe con convicción no busca tener la razón, sino representar a Cristo. Y eso es lo que podemos tomar de lo que leemos aquí en la historia de Hechos, capítulo 23, capítulo 24. Porque cuando permaneces fiel en el proceso, Dios lo que hace es que Él amplifica tu influencia. Dios no busca testigos perfectos, Él busca testigos fieles bajo el fuego. ¿Cuántos testigos fieles bajo fuego hay acá? Señor, ayúdanos para permanecer firmes, íntegros, aún bajo presión, aún bajo el fuego. Porque va a pasar el tiempo y no va a pasar el tiempo como nosotros queremos. Va a avanzar el reloj y a lo mejor va a avanzar demasiado lento, o a lo mejor se va a alargar demasiado el proceso. Pero una fe que impacta más allá de las circunstancias, aún bajo el fuego de tiempo y espera, sigue confiado en el propósito. Confiados en que Dios tiene un plan mejor que el mío. Confiado en que sus planes son soberanos. Confiado de que toda la autoridad le pertenece a Él. Confiado en que su gracia, la misma gracia que me salvó, es la misma gracia que me sostiene. Confiado en que no importa cuántos se levanten en mi contra, Él sigue siendo poderoso gigante. Confiados en el propósito. Félix, el gobernador Félix y su esposa escuchan hablar sobre la justicia. Pablo habla sobre el dominio propio. Pablo habla acerca del juicio venidero. Y el testigo no acomoda el mensaje a su audiencia. El testigo habla no para agradar a su audiencia. Él lo entrega con fidelidad. ¿Y sabes qué sucede con Félix, el gobernador? Escúcheme acá, no te me distraigas. Se estremece, pero no se arrepiente. Reconoce la verdad y le dice: por ahora vete. Yo te llamaré cuando tenga oportunidad. ¿Y sabes qué es lo que Félix hace? Pospone el juicio. Y para no alborotar a todo el pueblo judío, lo deja a Pablo en la cárcel por 2 años. Por 2 años, por hablar la verdad. Por 2 años. Si se hubiera quedado callado, Pablo hubiera salido. Si hubiera inventado una mentira, Pablo hubiera salido. Pero decidió hablar verdad y por 2 años más, se mantiene en prisión. Aún bajo el fuego del tiempo y la espera, seguimos confiados en el propósito. Pablo pasó 2 años preso, pero su testimonio no se detuvo. Sigue tocando corazones. La fidelidad en la espera deja huella. La fidelidad a través del tiempo deja huella, aún más profunda de lo que puede traer cualquier discurso. La fidelidad deja huella. Y yo no sé en qué te has mantenido fiel. Yo no sé si el fuego que estás atravesando es una prueba de salud. No sé si es un proceso legal. No sé si es una situación emocional, relacional. Yo no sé cuál sea la prueba de fuego que estás atravesando. Pero déjame te digo, lo que va a dejar las huellas más profundas en aquellos que están a tu alrededor. Quizás en aquellos que están a punto de darse por vencido, pero están siguiendo tu pauta. Lo que va a dejar la huella más profunda es tu fidelidad.
Tu voz y tu testimonio seguirá sonando aún más fuerte que cualquier discurso que te puedas aventar. La fidelidad en la espera deja huellas más profundas que cualquier predicación. Eso es lo que hace un testigo fiel. Y aún en cadenas, el fuego de su fe seguía encendido. Aún cuando el reporte médico parece no mejorar, que tu fuego siga encendido. Aun cuando la situación parece empeorar en el hogar, que tu fuego siga encendido. Porque cuando una vida arde por Cristo, no hay nada que pueda apagar su luz. Y la influencia de Pablo sigue creciendo. Fíjate, ahora le está predicando a guardias, ahora le está predicando a soldados, ahora le está predicando a criados, a visitantes. Todos están escuchando de Cristo. Pablo no vio el encierro como una pérdida, sino como una nueva asignación. ¿A qué te ha asignado Dios en esta temporada? El Espíritu Santo transforma tu prisión en un púlpito. Escucha esto: el testigo bajo fuego no se apaga, se mantiene encendido en la espera. Es que, Joel, no veo resultados, no veo que esto está cambiando. Mira, nuestro llamado no es medir resultados, sino mantener la fidelidad. Y yo estoy seguro que Dios está hablando a alguien en este mismo instante. Y Él quiere recordarte eso, que quizás no veas resultados inmediatos, pero Dios está usando tu fidelidad para impactar más de lo que imaginas. El fuego del proceso no es el final, es el lugar donde Dios moldea nuestro carácter para ser testigos bajo fuego. Quizás van a venir prisiones, no prisiones como las que tuvo que entrar Pablo, pero las prisiones de la vida. Y Dios va a usar esas mismas prisiones de la vida como plataformas para su propósito. Tal vez ahorita te sientes que estás encadenado a una cama de hospital, o sientes que estás encadenado a un proceso legal. Velo como una nueva asignación. La fe que resiste no solo sobrevive, deja un legado. Testimonio se vuelve inquebrantable. El fuego no fue el final de Pablo, fue el combustible que llevó el evangelio hasta Roma. Si Pablo se hubiera rajado, el evangelio no hubiera llegado a Roma, ni al Roma del primer siglo, ni a Roma, Texas. Pero Dios usa no personas perfectas, sino personas disponibles. Cuando el pueblo de Dios se mantiene fiel bajo fuego, el mundo ve que Jesús sigue vivo. Y Jesús sigue vivo en nuestra ciudad. Si analizas un poco lo que está sucediendo en nuestras escuelas, es tan devastador. Ver niños cortarse, escuchar de niños tomar su propia vida, escuchar que jóvenes no tienen un sentido de propósito. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha apagado su luz. Y a veces apagamos la luz porque sentimos que el fuego, la presión o la prisión es demasiado fuerte. Pero Dios nos llama a ser fieles aún bajo fuego, porque cuando somos fieles bajo fuego, el mundo puede ver que Jesús sigue vivo. Él va a usar tu plataforma de prueba para que tu testimonio se vuelva más poderosa que cualquier argumento. Y sí, mi corazón duele. Mi corazón duele cuando la religión toma el lugar de Dios. Mi corazón duele cuando la tradición toma el lugar de la presencia de Dios.
Pero también mi corazón duele cuando la comodidad toma el lugar de Dios, cuando el confort toma el lugar de Dios. Seamos testigos bajo fuego. Que el reunirnos no sea algo alternativo o opcional, que sea lo que mantiene nuestra luz encendida aún cuando estamos bajo fuego. Hablemos de Jesús a toda persona, a nuestros círculos de influencia. Hablemos de Jesús con nuestras familias, hablemos de Jesús con nuestros hijos. Compartamos de los milagros y la fidelidad de Dios con nuestros hijos. Testifiquemos con valentía en toda circunstancia. Vivamos aún bajo fuego un testimonio poderoso. Porque cuando tú compartes lo que Dios ha hecho en ti, otros pueden descubrir lo que Dios puede hacer en ellos. Pablo fue arrestado, pero él no fue detenido. Él fue acusado, pero siguió proclamando. Él quizás fue silenciado por los hombres, pero su testimonio aún sigue hablando el día de hoy. Y Visión no se va a callar ante la oposición. Vamos a proclamar con pasión de que nuestra historia es la evidencia de que Dios sigue siendo vivo. Nuestra historia es la evidencia de que Jesús sigue siendo real. Nuestra historia es la evidencia de que el fuego que encendió en el Pentecostés el día de hoy puede provocar un avivamiento en nuestras escuelas, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra región. Es la evidencia de que Jesús sigue vivo, y es tu historia la que va a abrir el corazón de alguien más para que el evangelio entre con poder y autoridad y ser salvación. Y el fuego de la oposición no destruye al verdadero testigo, lo purifica. Y cuando la fe permanece firme bajo presión, el testimonio se convierte en una llama que ilumina a otros. Padre, ilumina nuestro interior. Padre, ilumina nuestro fuego. Padre, ilumina nuestro testimonio. Empodera a los jóvenes, empodera a los niños. Que tu presencia los llene ahora. Que tu presencia los santifique ahora. Que tu presencia purifique aún su integridad ahora. Padre, solo tú puedes hacer lo que quizás la religión ha intentado hacer, lo que la tradición ha intentado hacer, pero hoy rompemos con todo molde de tradición. Hoy rompemos con todo molde de religión, y hoy nos levantamos para ser testigos firmes y fieles aún bajo el fuego. Padre, empodera a tu iglesia. Padre, da testimonio a tus hijos, aún aquellos que no saben qué hacer con lo que han escuchado el día de hoy. Alumbra su entendimiento. Señor, muéstrales tu presencia en este momento. Haz de saber que tú eres real y que tú les amas, que tú estás con ellos en todo el momento. Y el fuego lo único que está haciendo es que está purificando el propósito que tú estás formando en ellos. Padre, que tu nombre sea glorificado. Jesús, que tu nombre sea exaltado. Jesús, que tu nombre sea proclamado. Que lo hagamos con compasión, que lo hagamos con gracia, pero que hablemos verdad para salvación de todos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Con la autoridad que tú me has dado, declaro una bendición sobre tus hijos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y que Él ponga en ti paz. Declaro el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús sobre tu vida, y Él te bendice. Amén. Dios te bendiga, Visión. Nos vemos la próxima semana.